Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, pendientes del programa Su Caso en Casa, en directo, 6:25 de la tarde, antes del noticiero, organizándose muy bien para todos los que están pendientes, y la repetición a las 5:30 de la mañana. Gracias a quienes madrugan. Ya saben, el correo electrónico del programa, ¿cuál es? sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Tenemos líneas telefónicas para que nos llamen en directo, y también línea telefónica para que nos llamen en horario de oficina, porque a veces, ¿cuál fue el abogado que fue al programa? Este tema del que hablaron, me responde esta inquietud. 444-5314, 444-5314, estamos hablando de distintos temas. El lunes hablamos de contratos de arrendamiento, el martes hablamos sobre el pago de horas extras, dominicales y festivos. Ayer estuvimos hablando sobre accidentes de tránsito y las indemnizaciones. ¿Y saben de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar por qué hay tantos casos de corrupción en Colombia y tan poquitas condenas, tanta impunidad. ¿Qué es lo que está fallando en materia judicial para que todos los días vemos un escándalo, hablamos de un escándalo y uno dice, no, vencimiento de términos, precluyó la investigación, la archivaron, no había suficientes méritos, la fiscalía no entregó elementos suficientes, el juez del caso no encontró lo que llamamos los abogados la inferencia razonable? De eso vamos a hablar hoy, para que compartan, para que hablen, para que pregunten. Y mañana viernes vamos a hablar de declaración de renta. Declaración de renta, estamos en los días de declarar renta. Mañana pueden estar muy pendientes con el doctor Daniel Diosa Martínez sobre los temas de declaración. Dicho esto, entremos en materia, porque vamos a hablar con un experto en el derecho penal. Se trata del doctor David Ramírez Tavares, abogado penalista en ejercicio, por supuesto, quien quiso aceptar nuestra invitación y dice, bueno, hablemos de este tema abiertamente para que los televidentes puedan entender por qué hay situaciones tan complejas en nuestro país. Doctor Daniel, buenas noches, el público es suyo. Juan, buenas noches, muy contento de estar nuevamente en tu programa. Es un motivo de inmensa alegría venir a compartir contigo este espacio, pero sí tengo que hacer una aclaración, porque si no, mi mamá en la casa se pone brava. ¿Qué pasó? Es Daniel, no David. No, Daniel sí, qué pena. Correcto. Daniel Ramírez Tavares, muy bien. No, si donde usted diga, vea, porque ese señor ya lo presentó como David, si usted llama es Daniel, no, a mí dame el favor y que me rectifiquen, por claro favor. Que sí. Y también el segundo apellido, porque también se pone brava la mamá. Claro que sí. El Tavares, ahí está, Ramírez Tavares, Daniel Ramírez Tavares. Entonces, doctor Daniel, entrando en materia, ¿qué podemos decir o cuál sería la introducción para que entendamos por qué hay tanto caso de corrupción? Y le voy a mencionar nombres. Interbolsa, Odebrecht, tema del carrusel de la salud, Salucop, entre otros temas, que cuando uno escucha dice, no hay condenados, no hay señalados, no hay sancionados, se archivan los procesos, vencimiento de términos. ¿Por qué ocurre este tipo de situaciones, doctor? Bueno, lo primero que hay que decir es que aquí no estamos hablando de impunidad, porque en la mayoría de esos casos se ha dado libertades por temas de vencimiento de términos. Y aquí hay que hacer claridad en algo muy especial, y es que cuando se genera la libertad por vencimiento de términos, no quiere decir que el proceso penal no vaya a continuar en su proceso normal. Es decir, si una persona sale libre porque han pasado los días suficientes para que el Estado tenga que garantizarle la libertad de ese ciudadano, no quiere decir que el juicio oral no se vaya a desarrollar, no quiere decir que un juez de conocimiento no vaya a tomar decisiones, no quiere decir que esta persona no pueda ser hallada ni inocente ni culpable en una decisión de un juez. Entonces, el hecho de que una persona salga en libertad por un vencimiento de términos no genera impunidad, genera cosa muy diferente, que es libertad como garantía al procesado. Pero esos vencimientos de términos solamente aplican para poner en libertad, ordenar la libertad de un señalado, o también para que en un momento dado se diga, no, es que definitivamente los elementos que dio la fiscalía o las pruebas no eran suficientes, y por lo tanto, pues digamos que lo más probable es que en el mediano plazo el proceso no continúe, se archive o precluya? Bueno, aquí tenemos que entender que el proceso penal, estructuralmente podemos decir que se divide en dos partes. Una es las partes de las audiencias preliminares y otra es la parte del juicio. Las audiencias preliminares es cuando inicialmente, con una inferencia razonable, un ciudadano va a ser privado de su libertad, porque existe una inferencia que le permite a la fiscalía creer que esa persona cometió un delito. Entonces, con esa inferencia, la Fiscalía se dirige ante el juez de control de garantías, que efectivamente verifica que existe esa inferencia y procede a imponer una medida de aseguramiento.
Pero esas evidencias que se utilizan para la inferencia para ese no primer son las momento. mismas, correcto, no son las mismas que se podrían utilizar después en audiencia de juicio oral. Es decir, la Fiscalía podrá seguir investigando, podrá seguir recolectando elementos, porque como se los acabo de decir, en audiencias preliminares solo se requiere una inferencia, es decir, la Fiscalía allí con lo mínimo gana. O sea que cuando un juez dice que ha pasado algunos casos donde un juez dice, hombre, es que ni siquiera me da para una inferencia razonable, entonces ahí sí que prácticamente, en este caso la Fiscalía, no tuvo ni los mínimos elementos para que se diera una investigación de rigor, porque ni siquiera hubo elementos para que el mismo juez diga, hombre, sí, definitivamente aquí sí da para que haya una privación de la libertad, porque las pruebas que tengo son suficientes. Obviamente la Fiscalía la seguirá alimentando, pero ni empezando ni durante se dan esos elementos entonces. Mire, Juan, lamentablemente aquí lo fácil para un juez siempre será privar de la libertad. Cuando el privar de la libertad siempre debe ser lo excepcional, lo que no es normal. Para un juez siempre será más sencillo privar de la libertad. Por eso es que como pueblo debemos celebrar cada vez que un juez decreta una libertad por no existencia de inferencia razonable. Porque en ese caso efectivamente estamos hablando de un juez juicioso, un juez que se ha sentado, que ha mirado las evidencias, que ha estudiado el caso y que debido a eso ha llegado a la conclusión de que no existe inferencia razonable. Por eso tenemos que celebrarlo, porque si nos damos cuenta y analizamos, ¿qué es un proceso penal? Un proceso penal es el Estado en contra de un ciudadano. ¿Quién está en la mitad para proteger y garantizar los derechos de ese ciudadano? El juez. Cuando un juez decreta una libertad por falta de inferencia razonable, está diciendo, señores Estado, esperen un momento, ustedes no cuentan con los elementos de prueba suficientes para privar a este ciudadano de la libertad, por ende este ciudadano sale en libertad. Bueno, entonces seguramente nuestros televidentes están escuchando unos términos probablemente muy técnicos sobre inferencia razonable, sobre entonces las audiencias preliminares de un juez de control de garantías, de un juicio oral que será más riguroso en la medida en que el juez determine que efectivamente el proceso tiene suficientes méritos. Pero entonces hablemos en términos coloquiales, doctor Daniel. ¿Por qué casos de escándalos nacionales uno escucha todos los días en la prensa que el caso de Brecht, que el caso de Palacino, que el tema de Salucop, que el tema de Interbolsa, que son hechos que hubo un daño? Por supuesto que hubo un daño, es que hay un montón de afectados de Interbolsa, eso no es un hecho innegable, eso es evidente. ¿Por qué uno no encuentra que haya resultados en materia de sanción penal y hasta de sanción económica para quienes han incurrido en estos hechos? Porque está la sanción penal, que es privación de la libertad, pero también está la sanción fiscal, bueno, y los recursos que y la Procuraduría que en materia de sanción disciplinaria. ¿Por qué no se dan esos ejemplos? Y entonces dicen, es que aquí la justicia es para los de Ruana, doctor. Mire, como le explicaba ahora, para privar a un ciudadano de la libertad solo se requiere una inferencia, no más. ¿Qué pasa después? Cuando viene la etapa de juicio, ya aquí no es jugando, ni es dando inferencias. Aquí ya se requiere demostrar, más allá de toda duda razonable, que este ciudadano sí cometió ese ilícito. Entonces, ¿qué pasa? Se van a privar por parte del ente fiscal a unos ciudadanos de la libertad con unas evidencias y después llegan a sede de juicio y se dan cuenta que con esas evidencias no es suficiente para llegar a juicio, entonces empiezan a conseguir evidencias en medio del proceso. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues que el proceso se va a alargar, pues que la Fiscalía va a extender sus actos investigativos, que un ciudadano fue privado de su libertad sin los elementos suficientes para llevarlo a un juicio. Entonces todo ese tiempo hace que el proceso se vaya desgastando, porque, señores televidentes, hay que dejar algo aquí muy claro. Cuando una persona que está siendo investigada se le concede la libertad por parte del juez de control de garantías, el término o el tiempo que se hayan demorado para iniciar el juicio o para el término establecido, solo puede ser tiempo imputado al Estado o a la Fiscalía. Es decir, nosotros escuchamos normalmente, Juan, no es que el abogado es un tramposo, no es que el abogado dilata, no es que el abogado hace que los días pasen y pasen y por eso se va a dar que el abogado es que dilata. Sí, claro, pero es porque lamentablemente en nuestro país, por parte del ente fiscal, se han tomado unas malas costumbres de culpar a los jueces de todo. Entonces, el fiscal, y ojo, hay unos muy buenos y la Fiscalía cumple una labor extraordinaria. No estamos satanizando, por supuesto. No, pero hablamos de casos específicos. ¿Qué pretende el fiscal? Dilatar, pero no porque quieras, porque no tiene las evidencias, muchas veces. ¿Y qué hace el despacho? El despacho también se demora un poco. ¿Por qué se demora? Porque usted antes de empezar el programa me decía, Juan Carlos, es que también los despachos judiciales muchas veces en los escritos tardan muchísimo y entonces la pregunta es, bueno, y si estaban las pruebas, ¿por qué tarda el despacho también en fijar audiencia? Ese es otro de los problemas que da para que se dilate en los tiempos y muchas veces se hable de vencimiento de términos. Pero es muy importante, esos términos o ese tiempo
no puede ser tenido en cuenta el cual crea el juez que haya sido dilatado por parte de la defensa. Es decir, y pongamos un ejemplo, son 100 días. Sí. Estoy inventándome un número para que lo vamos a tener exactamente, buen entendimiento. Entonces son 100 días y la defensa dilata 30, quedan 70. Solo el juez podrá tener en cuenta de esos 100 los 70 días que dilató la fiscalía, pero no porque haya querido dilatar, sino porque están sus actos investigativos, porque tiene otros procesos, pruebas, porque cosas. pide aplazamientos, mientras que los 30 días que la defensa solicitó para encontrar evidencias, porque no puede ir a una audiencia, porque apeló, no pueden ser tenidos en cuenta para la libertad por vencimiento de términos. O sea, funciona para la fiscalía, pero no funciona para la defensa. Claro, y ahí viene el apunte que El le pedir venía esos diciendo, días y el pedir esos tiempos. que lamentablemente muchos fiscales la decisión que han tomado es criminalizar o juzgar De o entrada. señalar a los jueces y decirles ya. que él los dejó en libertad por vencimiento de términos, él los dejó en libertad cuando el abogado lo que hizo es dilatar. No, Eso es falso. porque esos términos o esos tiempos que toma la defensa no pueden ser tenidos en cuenta para decretar una libertad por vencimiento de términos. Muy bien, vamos con televidentes. Don Julio, buenas noches. Los televidentes pueden opinar, pueden compartir, no necesariamente tienen que tener una pregunta porque esto es un tema más de periodismo jurídico, porque las noticias las vemos todos los días y tienen que ver con lo jurídico, porque yo quise hoy traer al doctor Daniel Ramírez precisamente para explicarle al televidente por qué hay, digamos, a veces tanta impunidad en los escándalos de corrupción que hay en nuestro país. Don Julio, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Bueno, bien y pueda, Julio. escuchándolos a ustedes dos, yo doy el caso, por ejemplo, las impunidades que llevan tantos años, que se han quedado en el aire, que no han pasado de ahí, y uno, ¿qué hace uno en un momento de esto? El ardor popular, la ley es para los de ruana. Vamos en el caso que en Colombia se ha dado el cuestión y ya pasará y seguirá en la historia en que condenaron más fácil al que se robó un cubo de caldo de gallina Nor que al que hizo un escándalo de corrupción y hace 20, 30 años todavía sigue el proceso y nunca termina. Don Julio, Esa es mi muchas gracias. pregunta. Y le tengo una mala noticia a usted y a muchos televidentes. El doctor Daniel me decía también que probablemente en el tema de Interbolsa lo que están buscando es que archiven el proceso. Y ya cuando archiven el proceso, no hay tutía que valga. Sí, pero no podemos caer en la trampa de lo que ahora ¿O le qué? decía que pretende la fiscal. No es que quieran, es que O hay como esa intención. si lamentablemente el Estado, al cual ustedes, señores televidentes, les pagan impuestos y la persona que está siendo investigada también le paga impuestos, no tiene la capacidad de iniciar el proceso y determinárselo dentro del tiempo razonable, pues obviamente muchas situaciones jurídicas y punibles van a prescribir. A prescribir es que ya no hay más oportunidades. Que ya se acaba el lapso permitido para que se pueda iniciar, terminar o hacer la acción penal en contra de ese ciudadano. Imagínese usted, entonces después por eso es que el ciudadano en Colombia es tan apático frente a la justicia Pero, muchas Juan, veces ¿sabe yo qué y pienso? frente a los líderes, y estamos en tema electoral y entonces hay una apatía y la gente no cree porque dice esto es lo mismo de siempre. Tenemos más televidentes. ¿A quién tenemos? ¿A Claudia? Buenas noches. Blanca, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su opinión o su pregunta? Por aquí para dar como una opinión. Claro que sí. Porque yo tengo una pregunta muy concisa y es ¿por qué el señor que mató a esa extranjera chilena, que están todas las pruebas, que le comprobaron y demostraron todo, por qué el señor está en libertad? O sea, yo me veo noticias todos los días, todo el día, y yo siento Usted una no entiende. indignación, Claro. como impotencia, como que nos expliquen al pueblo colombiano por qué con tanta corrupción todos los de corbata libres y por qué muchos de los más malos, de los más asesinos, de los más peor están libres y por qué hay gente que comete un delito que no tiene, que es insignificante, lo pudren en una cárcel. Muchas gracias. Vea, doctor Daniel, la percepción que tiene el ciudadano colombiano. Blanca es el ciudadano colombiano que ve noticias y que, vea lo que menciona en el tema del caso chileno, que tengo entendido que próximamente habrá unos nuevos reportajes y crónicas sobre este tema. Eso qué pasó, si conoce del caso o qué pudo haber sucedido para que hoy no haya como que condena ni nada. Juan, mire, lamentablemente los beneficios penales solo le gustan a las personas cuando son ellos las víctimas o las personas que van a estar inmiscuidas dentro del proceso penal. Porque yo como litigante se lo hago saber y se lo digo. Cuando una persona llega a mi oficina, lo primero que me pregunta es, venga, ¿y eso qué beneficios tiene? O cuando llegan los padres, venga, ¿y eso qué beneficios tiene? Y después me responden, ¿en serio, doctor? ¿Eso es tan duro? Porque es que cada vez que se genera una libertad, señores televidentes, ustedes tienen que entender que esa libertad significa la garantía
que afortunadamente cuando ustedes se encuentren inmiscuidas en un proceso penal, el Estado debe soportarles a ustedes. Es decir, no es que indiscriminadamente se generen beneficios o putativos porque sí o porque no, ya está la normatividad dada, pero que se ejecute dicha normatividad es una garantía para cada uno de ustedes que la justicia en el momento en que a ustedes los pueda llegar a tocar, pues efectivamente pueda brindarle estas mismas posibilidades. Usted acaba de mencionar algo muy importante y eso es cierto. Bueno, aquí la idea es que discutamos, pongamos todas las caras de la noticia. Cualquiera de nosotros puede estar inmiscuido en un momento dado en un delito penal, cualquiera. No es que yo soy muy decente, es que yo soy muy honesto, uno no sabe. En un accidente, por cualquier circunstancia, puede uno estar inmiscuido. Me imagino, doctor, que a usted le ha tocado en su diario vivir, ver situaciones, hombre, señor, es tan serio y terminó enredado en un problema, cualquiera de nosotros. No, eso sucede todos los días. Mire, Juan, la brecha y el hilo que hay entre la libertad y la cárcel es una brecha mínima. Y aquí ninguno de nosotros puede garantizar que nunca va a ser investigado en un proceso penal. Jamás. Estamos fallando en el ámbito penal para poder judicializar de manera correcta sobre todo los escándalos de corrupción. Mira, aquí votaron una consulta anticorrupción que no pasó, pero que más de 11 millones de colombianos la votaron positivamente. ¿Qué necesitamos nosotros? O sea, todo el mundo se pregunta lo mismo, y bueno, ¿y aquí cuándo va a haber justicia? Pero vea, toquemos los temas, por ejemplo, el cartel de la toga. Listo, bien pueda. El magistrado Ricaurte. El magistrado Ricaurte, desde la presentación del escrito de acusación, sin que se iniciara la etapa de juicio oral, llevaba 545 días privado de su libertad. ¿Y no había pruebas contra él? Pues ya tendrá que demostrarlo la fiscalía, O sea, pero casi, aquí lo grave es que... Casi 2 años. Aquí lo grave es que ni siquiera se había iniciado el juicio oral y quedó en libertad debido a que un juez de control de garantía dijo, venga, es que esto no es normal. ¿Cómo es posible que hayan pasado 545 días y el juez de conocimiento, y recordemos, sí, yo sé que es muy grave y aquí todo se sataniza, sí, y aquí claro, todo el mundo es culpable, así un juez de conocimiento después diga que es inocente, porque esa persona seguirá teniendo el castigo social. Pero no podemos olvidar que esas personas siguen siendo inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces no pueden tener a una persona que se presume inocente 545 días privada de la libertad porque la fiscalía se fue a unas audiencias preliminares a solicitar medida de aseguramiento con una inferencia razonable, pero sin tener todas las evidencias que después le iban a servir. Otro caso que sea de ejemplo, que me gustan los ejemplos. Vámonos para el caso Reficar. Cartagena. Imagínese, Reyes Reynoso, que era el presidente de Reficar. Sí, señor. 577 días privado de su libertad en centro carcelario. Sin que hubiese iniciado... No, es que ni siquiera... Mire, Juan, ni siquiera podemos decir si habían pruebas o no suficientes porque ni siquiera había iniciado el juicio. ¿Y por qué se demoran tanto? Casi 2 años. Por lo que le digo, la fiscalía va, priva de la libertad, llega después el juicio. Para iniciar el juicio necesitan unas evidencias, no las tienen que seguir con actos investigativos, se programan audiencias. Es más, vea, le voy a contar un tema de un caso en particular. Bien pueda. 10 personas, delito, caso de activo. El fiscal solicita privación de la libertad para las 10 personas. Afortunadamente logramos que se hiciera justicia y no se logró la privación de la libertad, los 10 en libertad, pero con respecto a la medida de aseguramiento. Perfecto. Juan, viene el juicio. Antes del juicio se deben celebrar otras audiencias. Mire, eso fue hace 1 año y medio. Y le puedo decir, el fiscal no ha ido ni a una sola audiencia. Y 1 año y medio ellos... bueno, menos mal que no están privados de la libertad. Por eso le digo, imagínese... No estuvieran privados de la libertad cuando ni siquiera han empezado el proceso, el proceso definitivo, se puede decir así. Vamos a tener llamadita para irnos a la pausa. Don Alfonso en Cali, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, gracias. Primero, para felicitaros por el programa. Segundo, para opinar que no veo como ninguna razón de hacer el programa de hoy, porque pues, para llamar a la gente indignada por todo lo que está pasando y por todo lo que va a pasar, imagino, deberían de hacer un programita, por ejemplo, de las EPS, desde todo lo que nos toca sufrir para una cita, todo eso. Y otra cosita, misericordia, señores, misericordia. Gracias, don Alfonso. No, el tema sí tiene que ver, pues ahora que menciona el tema de seguridad social, pues le cuento que precisamente el señor Palacino, César Lucov, está involucrado en un proceso penal y tengo entendido que todavía no hay condena. No hay condena. Entonces, mire que todo esto se conecta y por eso este programa sí es importante en la medida que tenemos que entender por qué hay situaciones en las que en el ámbito penal no se ven sanciones ejemplares o por qué muchos de los señalados son puestos en libertad. Eso lo tienen que entender, empezando hasta por el presunto fletero que tienen hasta video y un juez dice, qué pena, hay que ponerlo en libertad, esa prueba para el juez no es suficiente y eso hay que entenderlo. O sea, una cosa es lo que piensa el ciudadano y otra cosa es lo que piensa la autoridad, que la autoridad obviamente se sigue por una norma, doctor Daniel. Es que el problema está, Juan, en que
los ciudadanos y muchos abogados aún no sabemos qué es el derecho penal. ¿Qué es el derecho penal? El derecho penal es la garantía que se le da a un ciudadano que va a ser privado de su libertad, que va a ser juzgado por una persona imparcial. Que para que el Estado pueda destruir esa inferencia razonable y esa presunción de inocencia, va a haber una garantía que se llama juez de la República. ¿Qué hace el derecho penal? Contener el poder del Estado. Contener el poder del Estado. Porque imagínense, Juan, que no existiera el derecho penal. No, supongamos, desaparezcamos el derecho penal. No existe. ¿Ustedes creen que si el derecho penal no existe, no van a haber sanciones? Obviamente van a haber sanciones, porque el dictador de turno será quien ejecute las sanciones. Es que el derecho penal lo que hace es garantizar el proceso de la persona, es garantizarle a esa persona que va a ser juzgada con unas condiciones especiales, que no va a ser juzgada sin tener esas garantías fundamentales. Pero es que el derecho penal no está hecho para privar a las personas de la libertad, porque es que eso ya estaba desde antes de que existiera el derecho penal. Vamos a ir a una pausa y nos escribe también el colega Andrés Úsuga. Nos dice que también los medios de comunicación a veces somos un poco irresponsables porque condenamos sin que se cumpla un debido proceso y a veces hay mucha noticia show y ya ustedes saben a qué me refiero. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, hemos hablado un poquito a grandes rasgos de los temas de corrupción, pero es que también está el delito común, el del fletero, y muchas veces, y los mismos alcaldes se han enfrentado a veces a los jueces diciendo, es que los jueces son los que ponen en libertad a todos los delincuentes, nosotros los capturamos y inmediatamente los jueces de manera irresponsable los ponen en libertad. De hecho, en el departamento de Antioquia hubo un cruce entre la rama judicial y, por ejemplo, el alcalde le dijo, señor alcalde, usted haga su trabajo, nosotros somos rama judicial, somos independientes y no somos subordinados de la administración, precisamente porque se cuestiona mucho ese tema, doctor Daniel Ramírez. ¿Por qué procede la libertad en todos los casos, en un momento dado? Mire, inicialmente para que una persona pueda ser privada de su libertad necesita varios requisitos, unos requisitos objetivos, otros subjetivos y unos requisitos constitucionales. Para que un ciudadano pueda ser privado de la libertad, tendría que haber inferencia razonable, inicialmente. Por eso, en los casos de flagrancia, casi siempre se constituye, por ejemplo, en un fleteo, sí, o en un hurto que hay un video Correcto, entonces allá estaríamos hablando de flagrancia, y al existir esa flagrancia, pues es muy evidente la inferencia razonable. Muy bien. Pero vámonos para los casos en que no hay flagrancia, sino que es producto de una investigación. Ahí ya tendrán las evidencias de la Fiscalía con las evidencias de la defensa que ser confrontadas para establecer si se priva o no de la libertad. Ese como primer requisito. Perfecto. Pero hay otro requisito que es el objetivo, que el delito imputado tenga una pena superior a 4 años. Si ese delito no tiene una pena superior a 4 años, esa persona debe salir en libertad. Tiene beneficio. Pero ojo, no quiere decir que el proceso se acabe, el proceso continuará. Y hay otros requisitos que son los subjetivos. Es decir, que la persona que está ahí sentada, que ya tiene inferencia razonable, que tiene requisito objetivo, y el requisito subjetivo sería que no sea un peligro para la sociedad, que esa persona no pueda alterar las evidencias o que no pueda evadir la justicia. Y yo quiero ponerle un caso, Juan. Sí. Pero volvámonos 5 años en el tiempo. No sé si recuerda al joven que manejando su vehículo atropelló y asesinó a unas personas que iban en un taxi, hubo 3 muertos, y fue algo catastrófico, sí, que sucedió en Bogotá. Y que ese joven, cuando fue a audiencias preliminares, fue privado de su libertad y fue enviado a una cárcel. Pero entonces aquí hay que hacer una reflexión, Juan. Estamos hablando de un joven que en plena adolescencia comete un error, pero que no es ni un peligro para la sociedad, que no tiene antecedentes, que no tiene peligro. Es decir, en realidad como sociedad creemos que la solución es enviar a la cárcel a un ciudadano que sí que cometió un error y que sí debe pagar por ese error, porque debe responder como lo hizo indemnizando y reparando. Pero le vamos a quitar a la sociedad a un ciudadano que se equivocó, porque, señores televidentes, no lo olviden, cualquiera de nosotros, o primero puede cometer un error, o segundo, podemos ser investigados sin haberlo cometido. Que eso pasa también usualmente, por eso es una línea muy delgada y ahí es donde el juez tiene que tomar una decisión muy compleja y no dejarse llevar ni por los medios de comunicación,
ni por las emociones, ni por el que me dijeron, por lo que tenga a la mano que pueda probar. Porque una de las grandes situaciones que han presentado el doctor Daniel es que al Estado le ha tocado reparar económicamente a muchas personas que han sido privadas injustamente de la libertad por errores de tipo técnico y probatorio. Doctor Daniel, para ir cerrando. Mire, vea, cuando una persona es privada de su libertad en audiencias preliminares, le cuesta aproximadamente al Estado 1.800.000 pesos mensuales. Ese es el primer detrimento patrimonial. Como solo se requiere inferencia, o sea, un grado de sospecha mínimo, cuando llegamos a la sede de juicio y esa persona es absuelta, pues mire Juan, puede llevar 2, 3, 4 años privado de su libertad. Una persona que era inocente, pero sobre la cual solo se requería una inferencia razonable para privarlo inicialmente de su libertad. Por lo que le decía ahora, la moda es privar, cárcel, llenar las cárceles, además que hay hacinamiento, ¿no? Y el derecho penal, como les expliqué, no está hecho para eso. Bueno, agradecemos al doctor Daniel Ramírez Tavares, saludos allá a su familia, a su mamá, y le confundimos al principio que David es Daniel. Muchas gracias por acompañarnos en esta pedagogía sobre el derecho penal y cuándo se priva de la libertad a alguien y por qué se hace y por qué no. Muchas gracias. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan, porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias. Ya ustedes lo saben, Teleantioquia Siempre TV. Los ven grande.